Está, ven la presentación, ¿verdad? Sí, bro. Bueno, vamos a empezar. La unidad 4 es algo muy lindo también, porque habla de la población nuestra. Tenemos que hablar de nuestra nación paraguaya, porque sin antes no podemos pasar a nuestra unidad, que es salud, la salud en el Paraguay. Tenemos que describir un poco lo que es, y no es nada nuevo lo que yo les voy a estar diciendo ahora en nuestra clase. Bueno, esta es nuestra unidad 4 y así como su nombre lo dice, verá situación de salud del Paraguay. Antes tenemos que hablar un poco de la población. Todos estuvimos por el colegio, ya vieron esto, me van a decir, pero profesora, esto nosotros ya vimos, realmente ya vimos todo, pero es como una retroalimentación que nosotros volvemos a hacer. Y son necesidades así sine qua non que nosotros sí o sí tenemos que volver a rememorar. Entonces, saben que Paraguay está situado en América del Sur, tiene una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Con una población, esta población es del último censo que se había hecho acá en Paraguay, de 7.053.000 personas. Y dice que Paraguay es un país relativamente despoblado, comparativamente con otros países que son excesivamente poblados, y podemos dar, por ejemplo, el nombre de China, que es un país relativamente poblado y que es el primer país más poblado del mundo. En el tercer lugar se encuentra Estados Unidos. Seguramente ustedes eso van a conocer en las noticias, a través de las redes también, y por geografía también en algún momento vimos, ¿verdad? Bueno, las características. Seguimos hablando nuevamente que es una nación sudamericana cuyo nombre oficial es República del Paraguay, que se sitúa en la zona central del subcontinente, limitando con Argentina al sur, Bolivia al norte y Brasil al este. Se trata del quinto país más pequeño, dice aquí, como nosotros ya habíamos empezado, y el cuarto menos poblado de América del Sur. Es un estado democrático, soberano y multicultural. Multicultural dice porque nosotros más adelante vamos a mencionar incluso las diferentes culturas que tiene el Paraguay. Es una antigua colonia del Imperio Español, como casi todo el resto del continente, y estuvo entre los primeros países latinoamericanos en alcanzar su independencia en el siglo XIX, dice, ¿verdad? En la actualidad, la nación se rige por un sistema republicano presidencialista. ¿Por qué dice sistema republicano presidencialista? A ver. Porque estamos gobernados por un presidente, ¿verdad? Por un presidente que fue electo, ¿verdad? Libre y soberanamente, ¿verdad? Por todo lo que habitamos este país, ¿verdad? Se llamó a una elección, se le votó, entonces tenemos un presidente así, ¿verdad? No como tiempos anteriores, ¿verdad? Que éramos, la gente decía no, este va a seguir y seguía. Y ustedes saben a qué época me estoy refiriendo, ¿verdad? También es miembro fundador del Mercosur, Paraguay, junto con Argentina, Brasil y Uruguay, además miembros de UNASUR. Ustedes saben que en un momento dado hubo de repente un rompimiento de relacionamiento entre algunos países y dijeron, no, ya no va a haber más un nexo de la economía entre Uruguay o entre Brasil o entre Argentina, pero después esto se pudo otra vez solucionar, y hoy día yo creo que nuestro grave problema por la cual estamos nosotros pasando es la pandemia
que cortó muchos de estos nexos que les estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, ustedes acá, y de repente podemos decir cuál es la capital de Paraguay, es la ciudad de Asunción, ¿verdad? Que es muy importante, no es nada nuevo, ustedes lo conocen. La cultura paraguaya es mestiza, relativamente homogénea, ¿verdad? Paraguay es un estado democrático que volvemos a repetir. De repente, ¿qué estado tiene Paraguay? Es un estado democrático, soberano y multicultural. Pueden ir ustedes tildando eso en el examen si por ahí les aparece, ¿verdad? Y tiene menos del 5% de la población en casi 61% del territorio nacional. Mira, poquísimos somos. Y una de sus costumbres, sus culturas, dijimos que es multicultural, ¿verdad? El tereré mate frío es la bebida nacional del Paraguay o paraguaya, ¿verdad? Y entre su, ¿cómo les voy a decir? Entre lo que produce Paraguay está el trigo y el maíz. ¿Qué también Paraguay produce? A ver. La mandioca, bro. También después hay otro que también se exporta muchísimo y solemos ver toneladas y toneladas que se exportan en camiones re grandes, bastante, bastante grandes, ¿verdad? Como lo vuelvo a mencionar. La, so, la soja, ¿verdad? También productores de maíz, de trigo, maíz, la mandioca, el algodón. Después, eso ya son de colegio que antes sabíamos. ¿Quién menciona más? Maní, bro. También, ¿verdad? Entonces Paraguay es un país así muy rico, ¿verdad? Que produce muchas cantidades de trigo, ¿verdad? Y ya dijimos allí, mencionaron ustedes el maní, entonces es muy linda la tierra paraguaya para el cultivo, ¿verdad? Bueno. Entonces, todo esto que estoy diciendo acá y que ustedes están viendo en la diapositiva no es nada nuevo para ustedes, ¿verdad? Estamos solamente rememorando algo que ya habrán dado, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del Paraguay, también tenemos que mencionar la Constitución paraguaya de la República del Paraguay, es decir, ¿verdad? Lo que se hizo para reglamentar todo lo referente a la salud, a la educación. ¿Quién leyó alguna vez la Constitución Nacional Paraguaya? ¿Mm? A ver, así por curiosidad, ¿quién leyó? Nadie. Nadie, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no le damos importancia a algo que de repente nos puede ser útil. Y en 1992 fue promulgada la Constitución Nacional del Paraguay, ¿verdad? Bueno, entonces, la Constitución Nacional de la República del Paraguay garantiza el derecho de toda persona a habitar en un ambiente saludable, dice, y ecológicamente equilibrado. ¿Por qué? Porque acá en esta Constitución ya nos traza todos los lineamientos que nosotros debemos de ir cumpliendo el día a día, ya sea en nuestro ámbito laboral, ya sea en nuestra casa, también en esta Constitución habla lo referente a la salud, ¿verdad? Y dice acá que
se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime, así como los derechos de asociación y reunión, dice. O sea que todo lo que una persona puede realizar dentro del territorio nacional está plasmado en esta Constitución Nacional del Paraguay. Y les pongo acá este mapa que es tan colorido y ustedes ven acá lo que es nuestra costumbre, nuestras culturas, ven acá nuestro símbolo, ¿verdad? La bandera. Paraguay tiene 3 símbolos patrios muy importantes. Entonces, acá ustedes ven el tereré, ¿verdad? Que es también una de nuestras costumbres, culturas que nosotros no podemos dejar de lado, ¿verdad? Entonces, la primera Constitución Democrática del Paraguay, el 20 de junio de 1992, la Convención Nacional Constituyente sancionó la Constitución vigente, dice. Y dice que es un hito del Bicentenario por ser la primera de la historia del Paraguay que fue producto de un cuerpo colegiado electo libre y competitivamente. O sea que esta Constitución no fue creada ni elaborada por cualquier persona, fue por un grupo así competitivo, ¿verdad? Personas preparadas, seguramente fueron abogados, conocedores de leyes, profesionales. Por eso se refiere, por eso manifiesta esa palabra que dice libre y competitivamente. Cada uno aportó su grano de arena, su sabiduría, a eso se refiere, ¿verdad? ¿No hay dudas hasta allí? No, profe. Está bien. Entonces, esto, por ejemplo, no es para que ustedes se aprendan de memoria la Constitución Nacional del Paraguay, porque este tiene varios artículos y artículos, ¿verdad? Que van desde el 1 hasta el artículo, no recuerdo muy bien si es hasta el artículo, a ver un poco si me puedo recordar, porque es bastante largo la Constitución Nacional, ¿verdad? Pero a nosotros lo que nos va a interesar es lo que se refiere o se relaciona a la parte de la salud, ¿verdad? Y en ese apartado ustedes van a decir, ¿verdad? Y van a encontrar incluso más de 295, 298 artículos tiene la Constitución Nacional. Le estoy admitiendo a Alejandro Sánchez, salió parece. Bueno, entonces, hasta acá, como ya les dije, no hace falta que ustedes esto se aprendan de memoria, sino deben conocer, ¿verdad? Pero el apartado que se refiere a la o se relaciona a la salud, sí, ustedes tienen que manejar al dedillo porque son futuros profesionales de salud. Y allí se van a dar cuenta de que todo ciudadano tiene el derecho de que tenga o reciba asistencia sanitaria equitativamente, ¿verdad? Eso es lo que dice una parte de la Constitución Nacional. Y acá les voy a mencionar. Y ese apartado es el capítulo 6 y referente a la salud. Y dice luego, el Estado protege y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad, dice, ¿verdad? Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, dice, ¿verdad? Cuando nosotros, voy a omitir la Blanquita González, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una institución prestadora de salud y de repente estamos usufructuando nuestras vacaciones, ¿verdad? Pero si ocurre catástrofes, nosotros tenemos que volver también a nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Pero este ejemplo son
estos ejemplos son, voy a omitirle un poco blanca, Alejandro, ya está. Bueno, estos ejemplos son más claros cuando se trata, por ejemplo, de enfermedades que azota al país. Ejemplo, el coronavirus es una pandemia. ¿Qué hace el Estado? El Estado nos deja, nos desprotege, nos deja así sin asistencia médica, no nos da la espalda. ¿Qué pasa ahora mismo en nuestro país? A ver. ¿Quién comenta? ¿Se está aplicando el derecho a la salud que manifiesta en el artículo 68 o no se está aplicando? A ver. ¿Quién me responde? No se está aplicando, profe. ¿Por qué decir que no? Y porque muchas cosas, por ejemplo, hay mucha falta, hay cosas que faltan en los hospitales y más a los profesionales también, que le está, ¿cómo no me sale la palabra? Pero, o sea, que se le deja de lado. Por ejemplo, A ver. Lorena Estigarribia te habla. Sí, escucho, Lorena. Yo creo que sí me sumé recién, pero entiendo, profe. Yo creo que sí, el Estado está tratando al menos de darle a todo el pueblo, ¿verdad? Lo que es su derecho. Sí, así mismo, está tratando, ¿verdad? De hecho que no el 100%, ¿verdad? Pero dentro de las posibilidades con el cual está enfrentando, da la respuesta, ¿verdad? Y así como la compañera dijo también, no es el 100%, falta. De repente falta todavía equipo de protección individual, ¿verdad? Falta lugares para acoger a los que están ya con este sí, virus, profe. ¿verdad? Entonces, Pero, profe, sí. ahora recién empiezan a hacer algo por esta pandemia. Si esto no existían, iba a seguir faltando insumos, no se le iba a seguir valorando a los profesionales de blanco también, porque en muchas ocasiones se le ha dejado de lado. Entiendo. Pero sí, yo entiendo, ¿verdad? No es el 100% la respuesta que nosotros recibimos, ¿verdad? Pero el ejemplo que habla acá de enfermedades, peste, plagas o socorro en los casos de catástrofe nomás, el país, o sea, que tiene la obligación de dar ayuda, dice, el Estado protege y promoverá, dice, ¿verdad? Un ejemplo también cuando hubo la inundación, recibieron también ayuda a algunas familias, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, profe. Sí. Entonces recibieron, pero yo comparto la opinión de cada uno porque en gran medida, ¿verdad? No es una cobertura universal lo que realizan, ¿verdad? Parece ser que estamos todavía débiles en las respuestas que se le da al pueblo, ¿verdad? Y yo creo que va a ocasionar mucho debate porque una persona tiene la visión de que sí le está dando la ayuda al Estado, ¿verdad? Pero no nos está dando en gran medida. Y ustedes se dan cuenta de que algo tenía que pasar para que se nos dé la oportunidad a los profesionales de salud. Incluso todavía no tenemos un respaldo suficiente del Estado, ¿verdad? Porque ustedes me van a decir y escuchan por la prensa de que faltan todavía insumos médicos, ¿verdad? Equipamientos para que nosotros podamos dar respuesta a esta pandemia. Excelente, ¿verdad? Bueno, toda persona dice que está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto a la dignidad humana.
Y acá nosotros podemos mencionar dignidad humana. Tampoco le tenemos que discriminar a las personas, pero estamos obligados y obligadas a ser sometidas a las medidas sanitarias que establezca la ley, dice. Y acá podemos poner un ejemplo otra vez de inmunización. Ustedes saben de que hay ciertos biológicos que tenemos que tener sí o sí los personales de blanco o personales que están ofreciendo servicio en un centro asistencial, ¿verdad? Pero si ese personal se niega a recibir dicho biológico, entonces también hay una sanción para ese profesional. Y por eso acá lo que dice que toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto de la dignidad humana. Acá también nosotros no nos tienen que discriminar por tener alguna patología o porque la persona, o porque las mujeres están embarazadas, ¿verdad? Todo eso engloba lo que es el artículo 68. Les vuelvo a decir, la Constitución Nacional es extensísima, pero con esto yo no les pido de que ustedes se memoricen, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos agregarle a esto? A ver, ¿quién da más otra opinión? Profe, con esta pandemia que tenemos ahora, escuché que, ¿cómo era? Solamente se está buscando la cura como era para el COVID-19. Están tratando. Y no se le, no, y los demás y los demás enfermos, los que tienen cáncer, leucemia, los otros que necesitan asistencia, ¿qué pasan con ellos, profe? Me dicen que no Nosotros, le por hacen ejemplo, caso. no es que no se les hace caso, sino que hoy día se está poniendo en la balanza quién pesa más, ¿verdad? Ustedes saben que la enfermedad esta del virus es letal también, pero es ahora en el momento. Pero las enfermedades crónicas como el cáncer, ¿verdad? También tienen tratamientos paliativos, ¿verdad? Porque ustedes saben que cáncer, por ejemplo, cuando ya está todo invadido, se hacen tratamientos paliativos, ya no es curativo. Y ahora tampoco se le deja de lado, ¿verdad? No sé, de repente si estuvieron escuchando algún tipo de mensaje de algún grupo de personas enfermas que están desprotegidas en relación a su medicamento y que están padeciendo patologías cancerígenas. ¿Escucharon o qué? ¿Mm? Sí, escuché. ¿Escuchaste? Eh, sí, sí, escuché. Mm, De una mi amiga escuché que me estaba diciendo que su abuela bueno, tiene cáncer y no le permiten la asistencia por el tema del coronavirus. Cuando no podía salir en casa y eso, y le dijeron ya, solamente para que se quede en su casa. sí, Y entiendo. eso. Entiendo, o sea que de repente no exponerle a esa persona muy vulnerable, las personas que están padeciendo algún tipo de patología que crónica, ¿verdad? Ustedes saben de que ese era la idea del Ministerio de Salud Pública, que salgamos lo menos posible y mucho menos las personas que tienen algún tipo de patología que ponga en riesgo su inmunidad, ¿se acuerdan? Incluso por eso las personas mayores de 65 años o 60 años
tienen todavía su cuarentena obligatoria, ellos se siguen quedando en sus casas. Las mujeres embarazadas, no solo las que padecen cáncer, también las mujeres embarazadas no se están yendo a su trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Pero en relación al tratamiento, incluso los profesionales mismos estaban diciendo no realizar drogas muy agresivas a las personas que padecen cáncer porque la inmunidad luego está bajando y no sabemos qué más puede afectar en ello la droga que se está utilizando como para prevención o como para tratamiento. Los especialistas dicen, vamos a esperar que esta curva epidemiológica se aplane para que nosotros volvamos a iniciar con las drogas agresivas, dijeron, porque cuando nuestra defensa baja, ustedes saben ya, ¿verdad? Que estamos más expuestos a adquirir cualquier tipo de enfermedades y más todavía este virus que está invadiendo nuestra nación. A lo mejor a eso se refirió tu amiga, ¿verdad? Pero no creo que se le dé la espalda así, porque sí a grupos de riesgo también como son estas gentes. Pero ahora sí, en su casa viene y le sigue un tratamiento en su casa, en su propia casa, en domicilio. Pero le dijeron que no se puede ir en el hospital hacer normalmente como ella se iba a hacer su tratamiento. Sí, y solamente el objetivo es para evitar de que a ella le infecten con otro tipo de virus, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, las personas que padecen algún tipo de patología, su inmunidad también está muy disminuido y tiene más riesgo a adquirir algún tipo de enfermedad. Bueno, entonces, acá claro que también en la Constitución Nacional habla de lo que es el derecho a la salud y todos tenemos derecho a que nos atiendan, todos tenemos derecho al que el Estado nos provea también tratamientos para nuestra salud o para cualquier tipo de enfermedad que nos aqueje, ¿verdad? Y ahora tenemos un ejemplo palpable realmente que no es el 100%, pero por lo menos seguramente en un 50% si nos ponemos a poner en la balanza. Es la ayuda o lo que está haciendo lo humanamente posible el Estado, ¿verdad? Después ese es el artículo 68 en relación a la salud. Después hay otro artículo referente a la salud que es el régimen de bienestar social, dice, ¿verdad? Y también hay otro que trata las drogadicción, la rehabilitación, ¿verdad? Y allí dice, por ejemplo, o van a ver ustedes de que en algún momento cuando les toca hacer un trabajito que es sobre la Constitución Nacional y les diga, ¿me podés mencionar algo sobre narcotráfico y drogadicción y la rehabilitación? Y van a ver ustedes que el Estado reprimirá, dice luego, ¿verdad? El Estado reprimirá la producción y el tráfico ilícito de sustancias que puedan ser nocivas para la salud. Ustedes saben que hay ciertas drogas que sí se pueden utilizar y otras que no se pueden utilizar, ¿verdad? ¿O estoy errada? Porque hay drogas que son bastante peligrosas y otras drogas que sí nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Con tratamientos curativos. Y ustedes saben a qué tipos de drogas yo me refiero cuando son ilícitas. Son las que de repente uno utiliza para lucrarse, ¿verdad? Cuando adquiere dinero en gran cantidad, ¿verdad? Y tiene otro fin. Entonces, el Estado o la ley reglamentará la producción y el uso medicinal de la misma, dice luego en un apartado también que ustedes en algún momento van a ver, ¿verdad?
va a tratar de equilibrar porque también va a sancionar, porque imagínense, si esto no se tocase, ¿verdad? Dentro del derecho a la salud y todo el mundo pueda adquirir y pueda consumir la droga libre y como si nada, entonces, ¿a qué estaríamos puestos? Estaríamos puestos a personas, ¿cómo les voy a llamar? A personas que de repente adictas, ¿verdad? Agresivas, no tienen compasión de la gente, incluso habiendo este artículo o que se sanciona también, igual hay personas que transgreden esto, ¿verdad? Ustedes saben que hay personas que lo consumen a escondida, pero después las reacciones nosotros los vemos de qué manera. Las reacciones no se hace a escondida, ¿verdad? Porque las personas actúan de diferentes maneras. Bueno, entonces para englobar esto, nosotros en el apartado de la salud abarca todito, ¿verdad? Lo que es proteger y promover la salud, ¿verdad? Del ciudadano, ¿verdad? Dentro de la nación paraguaya, ¿verdad? También nosotros cuando hablamos de la salud también se debe controlar, dice, ¿verdad? Si es que toda esta asistencia, todo lo que consumimos, todas las drogas que nosotros utilizamos para la cura, se debe controlar, ¿verdad? Que entonces lo que va a hacer el Estado va a velar por la calidad de los productos, ya sea curativas, productos también alimenticios, ¿verdad? Porque ustedes saben que si es que no se ponen normas a la elaboración de ciertos tipos de alimentos, a la elaboración de ciertas drogas, ¿qué puede ocurrir si no se normatiza estas elaboraciones? ¿Qué puede ocurrir? A ver. Si no hay normas de elaboración, puede haber errores. Tiene que haber normas de preparación, se debe controlar, ¿verdad? La calidad. A eso se refiere, ¿verdad? También este derecho a la salud lo que va a hacer es que debe facilitar el acceso de sectores de escasos recursos, dice. O sea que va a direccionar hacia los grupos más vulnerables y de menor escasos recursos económicos, ¿verdad? O sea que muy lindo es, ¿verdad? Ustedes me van a decir, sí, pero no se cumple, profe. Bueno, no se cumple, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser agentes de cambio para que el día de mañana todo esto se ejecute de la mejor manera posible. No hay preguntas hasta acá. Ya les dije, ustedes no se van a tragar de memoria la Constitución Nacional porque es amplísimo. Nos vamos a abocar a lo que se refiere a la salud nomás. Bueno, otro tema importante que vamos a tocar en esta unidad es el saneamiento básico. Así como su nombre lo indica, no es nada raro también. El saneamiento básico es el mejoramiento y la preservación de las condiciones sanitarias óptimas, dice. Fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, dice. Disposiciones sanitarias discretas, orinas, ya sean letrinas o baños. Manejo sanitario de los residuos sólidos conocidos como basura. Yo pregunto, toda la comunidad de repente que ustedes conocen, ¿contamos con estos beneficios o con estos servicios? A ver. Toda la familia paraguaya tiene abastecimiento de agua potable, por ejemplo.
No, no toda la familia tiene acceso a esto. Entonces, el saneamiento básico es una tarea pendiente también todavía de la salud pública. También las disposiciones sanitarias, ya sean letrinas o baños, ustedes se van un poquitito más hacia la parte rural y van a encontrar todavía familias que hacen su pequeño baño y cercan con, ¿cómo le voy a decir? Le hacen como un cercadito de, no es Bolsa de rama, artillero. puede ser eso, ¿verdad? Pero también utilizan el, ¿cómo se llama? El árbol del coco, ¿verdad? Que parten y ellos hacen de eso su letrina. ¿Verdad que es así? Algunos usan todavía ese pozo, el pozo así por la madera y queda antiguo. Así mismo, y uno seguramente se sienta y se levanta por todo, por el mosca, mosquito, ¿verdad? O sea que hay todavía familias que viven en estados deplorables. Por eso que sí comparto lo que dicen algunas compañeras de que realmente estamos todavía pendientes en esta tarea, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser nuestra misión si nosotros nos vamos en una comunidad? ¿Qué, por ejemplo, sería una actividad nuestra en relación a saneamiento básico? ¿Mm? Lo higiene. Muy bien, le vamos a hablar, vamos a tratar de ver cuál es la mejor opción para que nosotros tratemos de conseguir de que esa familia accedan a los beneficios o accedan a unos saneamientos básicos un poquitito, no sé cómo les voy a llamar, un poco mejor, ¿verdad? No tan deplorable como lo que están ustedes viendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la ayuda comunitaria que nosotros vamos a hacer es fundamental cuando nos encontramos frente a estas situaciones. ¿Qué, por ejemplo, también ustedes harían si encuentran familias así en situaciones tan deplorables y no tienen abastecimiento de agua potable? ¿Qué, por ejemplo, qué orientación le darían a esa gente? A ver, ¿quién me dice? Difícil es la verdad, porque no le podés decir que cuente o que se higienice 2 veces al día, siendo que no posee agua potable. Uno, ¿verdad? Pero tiene agua que trae, por ejemplo, de un arroyito y ustedes ven que les dice, por ejemplo, traemos de un arroyo que queda acá. ¿Cuál va a ser nuestra intervención? Le vamos Pero el a... arroyo a veces no está Hervir antes limpio de eso. consumir. Ahí Ah, está, ¿verdad? Hervir, muy bien, ¿verdad? Son orientaciones que nosotros le vamos a dar a ellos, ¿verdad? El compañero yo creo que iba a decir, pero los arroyos a veces están todo contaminados, ¿verdad? Eso es lo que ibas a decir, ¿verdad? sí, eso Sí, mismo, bro. realmente, ¿verdad? Hoy día, eh, por la, por la falta de, no sé si es responsabilidad de la gente. Yo creo que, no sé si llamarle irresponsable, ¿verdad? Porque muchas familias desechan basuras y saben bien que en ese trayecto donde ellos desechan su basura hay surcos de agua o desembocan a un arroyo, ¿verdad? Algunas de tus profes le bañan su vaca o caballo y lo usan otra vez ese agua para bañarse o para tomar, no sé. Y ahí está. Y Algunas veces. Desechos de su baño y todo que algunos tiran en el arroyo, no precisamente le sí, bañan sus animales.
Así mismo, y son gente muy inconsciente, ¿verdad? Que falta que se le capacite muchísimo o muchas veces que se tomen medidas más drásticas con esos tipos de personas, ¿verdad? Porque quien más, quien menos, tiene que tener un poquitito de uso de razón para evitar todos esos tipos de inconveniente que está realizando o tiene que recibir algún tipo de capacitaciones de un profesional de salud. Muy bien. Entonces, en relación al saneamiento básico, tenemos mucho que hablar y más todavía si nos vamos en la comunidad, ¿verdad? Entre las actividades de salud, ¿qué son las actividades de salud? Son actividades, dice, que intentan fomentar la salud del individuo, así como dice, y de la colectividad, dice, no solamente de una persona, sino también, ¿por qué dice colectividad? Porque nosotros nos abocamos a la parte comunitaria, promoviendo la adopción de estilos de vida saludable, lo que la compañera hace rato dijo, le vamos a capacitar, estilos de vida saludable, ¿verdad? Una alimentación balanceada, la buena higiene personal. Tenemos que tratar de que el ambiente en donde uno vive también sea un ambiente limpio. ¿Y por qué dice acá? Algo importantísimo. ¿Cuál va a ser la intervención? Dijimos nosotros, educación sanitaria a través de medios de comunicación de masas, en las escuelas y en atención primaria, dice. Acá el papel fundamental entonces es la educación, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de educación, vamos a hablar de la promoción, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de promoción, vamos a ver nosotros cuál va a ser la intención nuestra, qué vamos a promocionar, qué nosotros vimos en esa comunidad donde estamos realizando nuestra actividad, cuál es cuál va a ser el papel fundamental nuestro, cuál va a ser nuestro objetivo. Entonces, ¿qué vamos a atacar, verdad? Y solamente conociendo ustedes la comunidad van a tratar de realizar ustedes las medidas de prevención a través de la promoción, ¿verdad? ¿Por qué acá les parece que habla de las escuelas? Educación sanitaria a través de medios de comunicación de masas, dice, y en las escuelas. ¿Por qué les parece que hablamos de la escuela? Y en la escuela, profe, comienza la educación, entonces es bueno comentarle sobre eso también, sobre la higiene, cómo ellos se tienen que cuidar. Muy bien, ¿verdad? Porque en la escuela uno aprende, parece que se te fija más, pero también nosotros tenemos que tener presente que también en la familia, ¿verdad? En la familia, ¿por qué nosotros vamos a hacer capacitaciones en las escuelas? Porque en la escuela detrás de un niño se va la mamá, se va el hermanito, se va la hermanita, se va el tío, la tía o el padrino o alguien, pero es el lugar donde más gente alberga. Ustedes saben que cuando al niño le sigue montones de gente, entonces nosotros podemos hacer un día, por ejemplo, una educación en la escuela y le invitamos a toda la familia y ustedes van a ver que si de una familia se va, por ejemplo, la madre, de la otra familia se va a ir la tía, de la otra familia se va a ir la hermanita, entonces va a ser como una capacitación colectiva, ¿verdad? Que también ellos van a hacer la réplica dentro de su domicilio o en su casa o en la comunidad donde les toque vivir, ¿verdad? Entonces, muy importante es hablar en la escuela. Y cuando habla de atención primaria, ¿a qué les parece que se refiere? A ver. ¿Quién me dice? La necesidad principal de esa familia.
Ujú. Sí, cuando nosotros hablamos de atención primaria de salud, dice luego, y la atención primaria, ¿qué por ejemplo va a ser para nosotros? Sí, está bien lo que dijiste. Después, otro. Y las actividades que nosotros realizamos como así personal de salud, Ujú. eh, de, además de enseñarle, mostrarle cómo se lava las manos. Ahí está. Muy bien. Capacitación, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando hablamos nosotros de atención primaria es prevenir, ¿verdad? Lavado de manos, le vamos a hablar de las inmunizaciones, le vamos a hablar, por ejemplo, de la higiene bucal, le vamos a hablar, por ejemplo, del control de mamas, si nos toca hablar con personas adolescentes o mayores. Le vamos a hablar, por ejemplo, de la planificación familiar, ¿verdad? Son atenciones primarias, ¿verdad? Atención primaria, así como su nombre lo indica, es la base, ¿verdad? Para que nosotros no pasemos de ese eslabón al siguiente que es que por ejemplo, si nosotros no realizamos nada, ninguna atención primaria, no nos lavamos la mano, no hacemos luego planificación familiar, el otro eslabón, ¿qué va a ser? La enfermedad, ¿verdad? Va a haber muchas embarazadas, de repente adolescentes embarazadas, puede haber enfermedades, infectos contagiosas que se adquiere a través de las relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, muy importante es la atención primaria, ¿verdad? Y la educación que ustedes darían en una comunidad en relación a eso, ¿verdad? Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, marca cuáles son las atenciones primarias que uno realiza dentro de la comunidad y les voy a poner A, B, C, D, ¿verdad? Y uno de ellos es, por ejemplo, la higiene ambiental. Y después le pongo otro, por ejemplo, ¿qué podría ser? Higiene ambiental, internación en UCA, UCA, Unidad de Cuidados Intensivos, que ustedes ya saben. Internación en pediatría, internación en IMT, por ejemplo. Mira, todito es descabellado, ¿verdad? Claro que ustedes me van a marcar lo que es. ¿Cuál me van a marcar ahí? Sobre la higiene ambiental, ¿verdad? Porque es eso lo que yo le estoy preguntando, ¿verdad? Atención primaria es cómo prevenir, ¿verdad? Y así va a ser. Esas son las temáticas para que ustedes rindan ahora el 18, ¿verdad? Estamos dando así ejemplos para que ustedes después no se embarren con preguntas así facilita. ¿Alguna pregunta hasta allí? Nada. Clarito, ¿verdad? Bueno, y acá vamos a desglosar cada uno, ¿verdad? Cuáles son las actividades y que ustedes ya estaban viendo en la primera diapositiva y hablamos de protección sanitaria. ¿Qué les parece que es protección sanitaria? A ver. A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? La protección sanitaria, entonces, así como hace rato ya estábamos diciendo, son actividades de salud pública que están dirigidas, ¿verdad? ¿A qué cosa? Están dirigidas al control sanitario, así como dice del medio ambiente. Yo les dije hace rato, si yo les pongo, por ejemplo, atención primaria, le digo uno de ellos, la higiene ambiental, esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Y cuando hablamos de promoción sanitaria, también es sinónimo de protección, ¿verdad? En cambio,
Cuando hablamos de restauración sanitaria es cuando todo no pudimos nosotros, que llegamos tarde en la protección, llegamos tarde en la promoción, y en la restauración sanitaria es cuando nosotros tratamos de revertir eso, ¿verdad? Es cuando nosotros tratamos de reinsertarle otra vez a ese individuo dentro de la comunidad. Ya llegamos tarde. A eso se refiere. Entonces, otra pregunta también que podría hacer es, ¿cuáles son las actividades de salud pública? Y les pongo yo, protección sanitaria, la promoción sanitaria, la restauración sanitaria, les pongo al azar la economía, ¿verdad? Entonces, de hecho que no van a marcar la economía, van a marcar uno de eso, ¿verdad? Actividades de salud pública es la promoción sanitaria. Bueno, voy a marcarle todito porque acá me dice respuesta múltiples. Entonces es porque pueden marcar 2 o 3 respuestas, ¿verdad? Entonces de hecho que lo único que está mal ahí va a ser la economía, ¿verdad? ¿Preguntas hasta allí? Nada. Súper claro. Clarito, ¿verdad? Entonces, así como le estoy diciendo, tres ítems principales. Actividades de salud pública en relación a lo que hablamos en la última clase, entonces es 3. La protección, la promoción y la restauración, ¿verdad? Ejemplo de restauración que podríamos decir. A ver. Esta pandemia es un ejemplo de restauración. Nosotros estamos tratando de solucionar el problema, ¿verdad? Tratamos de recuperar la salud, ¿verdad? De alguien que ya se enfermó, ¿verdad? Entonces, eso es restaurar. En cambio, protección como su nombre lo indica y la promoción así también como su nombre lo indica. La promoción es la educación. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco de la misión de la salud pública en Paraguay. ¿Cuál es la misión? Así como la salud pública tiene misión, tiene también la visión, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar de la misión, que es garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, dice, conducción. O sea que ya dijimos nosotros aquella vez cuando hablamos de la salud pública del Paraguay, ¿cuál es el ente rector a nivel nacional? Dijimos que es el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? De todas las actividades de salud que uno realiza a nivel país, el ente rector es el ministerio o el ministro de Salud Pública y Bienestar Social. Por eso acá dice funciones de rectoría. Y conducción, dice, es el que conduce. Ahora el doctor Julio Mazzoleni es el que está conduciendo, ¿verdad? También habla de financiamiento, claro, ¿verdad? Le dieron la plata y él está tratando de hacer esa financiación de esos insumos que hasta hoy están en déficit, ¿verdad? Y provisión, dice, provisionar los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal. Ustedes me van a decir otra vez, pero no, es para todos. Hay todavía gentes a quienes no le alcanzan esta cobertura universal. Realmente hay todavía déficits y por eso cuando nosotros hablamos de salud pública en Paraguay, ustedes me van a decir que todavía estamos en déficit. Es una tarea pendiente todavía la salud pública en Paraguay, porque hay grupos todavía a quienes no se les puede llegar con la cobertura del 100%. De repente, le llegamos
con un tipo de atención o de cuidado, pero nos falta, por ejemplo, llegarle con insumos o medicamentos, ¿verdad? Entonces, podemos decir de que la cobertura universal todavía es una tarea pendiente, pero esa es la misión del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Llegar a una cobertura universal, ¿verdad? Bajo el enfoque de protección social, dice, en el marco del Sistema Nacional de Salud. Y ustedes saben que el Sistema Nacional de Salud son todas las actividades que uno realiza para poder ejecutar las acciones con miras a evitar algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Son acciones que se realizan para evitar todo tipo de enfermedad, todo tipo de fracaso en el ámbito de la salud, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes acá lo que van a grabarse bien, ¿cuál es la misión? Entonces es garantizar el cumplimiento de todo lo que uno necesita a nivel de todo lo que uno necesita como ser humano. Y ustedes pueden ir mencionando allí, ¿verdad? Que reciban medicamentos, que reciban asistencia, ¿verdad? Y cuál es la función principal, hace del rector, conduce, financia y provisiona los servicios de salud. Esos son lo que ustedes tienen que ficharse bien. Rectoría, conducción, financiamiento y provisión, ¿verdad? Para que le alcance al 100% de la población paraguaya, ¿verdad? A eso se refiere. Bueno, cuando nosotros hablamos de misión de la salud pública en Paraguay, estamos mencionando también lo que es el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Esto fue realizado por un decreto, ¿verdad? 16.649 en el año 1970, por la cual también se establece disposiciones para el funcionamiento de hospitales. Ustedes saben de que todas instituciones prestadoras de salud tiene que tener ciertas condiciones, ¿verdad? Para que se les habilite. Tiene que tener ciertas, ¿cómo les voy a decir? A ver, ¿quién me ayuda? Debe cumplir ciertos lineamientos para que puedan ser habilitados. O cualquier lugar uno puede utilizar para una asistencia sanitaria. En cualquier lugar se puede realizar una cirugía. A ver. No se puede realizar en cualquier parte. No se puede realizar, entonces, pero ustedes saben de que si no hay un decreto por la cual, ¿verdad? Haya una disposición para funcionamiento o no haya una ley que regule, ustedes saben que cualquiera y en cualquier lugar uno va a hacer, ¿verdad? Ustedes tienen ejemplos palpables de lugares donde se hicieron, por ejemplo, cirugías plásticas, cirugías reconstructivas, ¿verdad? Que muchas veces donde fueron a parar, no fueron a su casa, se fueron donde al cementerio, ¿verdad? Porque de repente no reunían las condiciones necesarias para que se ejecute esos tipos de actividades, se infectan, ¿verdad? O realizan en un ambiente insalubre. Entonces es muy importante, ¿verdad? Esta disposición para que se realice de la manera más, ¿qué clase? De la manera más profesional posible todas las actividades de salud pública, ¿verdad? O de asistencia pública. También cuando se va a habilitar algún tipo de dispensarios, ustedes van a decir, los dispensarios son los lugares así donde solamente puede estar un agente sanitario, ¿verdad? No hace falta que esté un médico, no hace falta que esté, o una licenciada en enfermería también puede estar en un dispensario sanitario donde puede estar brindando su atención, ¿verdad? También tiene que tener algún tipo de control
No porque sea un dispensario nomás, no se va a verificar. Muy importante entonces lo que se hizo en este decreto, ¿verdad? En el cual se estableció las disposiciones para el funcionamiento de hospitales, sanatorios, clínicas, consultorios médicos y privados, no porque sean privados las instituciones prestadoras de salud, ellos no van a reunir las condiciones necesarias emanadas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad? Porque ustedes saben, cuando hablamos de salud, el rector universal a nivel país es el Ministerio de Salud, es decir, el ministro, ¿verdad? Y también hay un ente que regula esto y que verifica, que es la, ¿cómo les voy a decir? La Superintendencia de Salud, ¿verdad? Cuando hablamos de Superintendencia de Salud, es el órgano o el ente que verifica también estos tipos de establecimiento y también tienen la potestad de sancionar, inclusive de cerrar cuando nos reúnen las condiciones necesarias. ¿Clarito hasta ahí? No hay pregunta. ¿Alguien que quiere mencionar algo? Nada. Bueno, y volvemos a tocar, ya les dije hace rato de que cuando hablamos de políticas nacional de salud, está centrada en la familia paraguaya y en las personas con calidad, pero por sobre todas las cosas con calidez, ¿verdad? Política es el acceso y la cobertura universal, dice que es un imperio moral para mejorar la equidad y promover la salud, por tanto, y el desarrollo, dice. Cuando nosotros hablamos de políticas de salud, tenemos que ubicarnos en un escenario como para darle respuesta masiva a todo el país, no solamente a un grupo minoritario, ¿verdad? Por eso habla acá equidad, ¿verdad? Darle a cada uno lo que le corresponde de la mejor manera posible y de la misma manera posible, ¿verdad? Por eso es muy importante que haya una política nacional de salud, porque me van a volver a decir, pero no ocurre, profe, eso, ¿verdad? Pero debemos tratar, ustedes saben de que está plasmado, todo esto está plasmado en las normativas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Alguien que quiera aportar algo en relación a eso? Nadie, clarito. Sí, profe, súper claro. Cuando hablamos de política de salud, ustedes de repente van a encontrar, no es así, es un manual en el cual uno ve lo que regula el Ministerio de Salud en relación a la prestación de los servicios de salud a nivel país. Es amplísimo, ¿verdad? Y ahí muchas veces nosotros vamos a ver, por ejemplo, el acceso universal, hablamos de los diferentes programas que tiene el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y Política Nacional de Salud es amplísimo, pero abarca todo en relación a la equidad. Y lo que nosotros acá, algo fundamental, lo que vamos a ficharnos nosotros es la equidad y promover la salud, ¿verdad? Ese es nuestra piedra fundamental, esa es nuestra tarea. La equidad, promover la salud, el acceso y la cobertura universal, ¿verdad? Porque ustedes muchas veces van a escuchar de que hay muchas familias que tienen dificultad para acceder a los centros asistenciales, ya sea por lugares alejados o muchas veces también no tienen la solvencia económica suficiente para llegar hasta un centro asistencial. Entonces, ¿cuál sería para ustedes la tarea del Ministerio de Salud Pública y como agente o agente comunitario
¿Cuál sería la labor de ustedes como en la comunidad? A ver. ¿Quién me dice? ¿Qué van a hacer ustedes de repente? Cuando nosotros iniciamos nuestro módulo dijimos, bueno, nosotros cuando nos vamos a realizar una tarea dentro de una comunidad, nuestro primer trabajo va a ser conocerle a nuestra comunidad, debemos conocer. Y si yo, por ejemplo, tengo comunidades alejadas, muy alejada de mi centro asistencial, entonces, ¿cuál va a ser mi tarea? ¿Cuál va a ser mi labor en relación a eso? ¿Qué voy a hacer? A ver. Yo como funcionaria de salud pública estoy en una comunidad, le conozco a toda mi comunidad, ya tengo barrios o no es barrio, porque barrio ya va a ser urbano, rural, compañías. Tengo compañías muy alejadas, entonces lo que voy a hacer es tratar de identificar cuál es esa comunidad más alejada, o sea, esa compañía más alejada que yo tengo, ¿verdad? Y ¿qué voy a hacer? A ver. Voy a tratar de llegar justamente a esa familia. Yo tengo que buscar la manera de llegar a esa familia. Viven lejos. Entonces lo que yo tengo que hacer es, ustedes saben que nosotros tenemos que también generar nuestros propios recursos. Dijimos que nosotros tenemos que tener un equipo de trabajo multidisciplinario. Tenemos que tratar de ¿cómo les voy a decir? Aliarnos con agentes o con gentes de la comunidad, que por ejemplo un líder, dijimos el intendente de la comunidad, el cura párroco de la comunidad, el comisario de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a lograr? Que ellos me den también ayuda para que yo pueda llegar hasta esa familia que está muy alejada y que no puede llegar hasta el centro asistencial donde yo le voy a prestar servicio, ¿verdad? Entonces, todas esas actividades es lo que se realiza dentro de una comunidad. Profe, y ese seguimiento de atención debe ser continuo, porque algunas veces, bueno, el personal de salud se va a esa vivienda y después ya no se va más. Exactamente, debe ser constante, ¿verdad? Es muy importante la acotación del compañero porque muchas veces se inicia un trabajo comunitario y no se le da seguimiento y ustedes saben que nosotros tenemos que, cuando en cualquier actividad tenemos que ser constante, darle seguimiento, evaluar, ¿verdad? ¿Y para qué evaluamos? Para que le demos ¿qué cosa? Para que le demos medidas correctivas. Si en algún momento nos equivocamos, nosotros tenemos que rever en otra instancia para tratar de dar lo mejor, ¿verdad? Entonces, que la atención sea de calidad, ¿verdad? Calidez, porque el compañero dijo que muchas veces eso se deja por el camino, realmente. Se inicia la actividad, pero no se le da seguimiento. Esa asistencia no es constante. Cuando nosotros no realizamos de manera constante nuestra, ¿qué vamos a conseguir? Nuestra respuesta no va a ser lo que nosotros esperamos, ¿verdad?
tiene que ser una respuesta óptima, ¿verdad? Tiene que ser de la mejor manera el trabajo que nosotros realicemos dentro de una comunidad. Muy bien. ¿Alguien quiere dar otra acotación allí? ¿No? Bueno, los indicadores básicos de salud. Paraguay contiene información estadística sobre población, mortalidad, morbilidad y nacimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de indicadores básicos, los indicadores básicos son las informaciones, ¿verdad?, que nosotros tenemos sobre la mortalidad, la morbilidad y nacimiento, ¿verdad? Generalmente estos indicadores se realizan anualmente, ¿verdad? La mayor parte de los datos son o fueron recolectados en los establecimientos de salud pública y privados de todo el territorio paraguayo, luego validados por la Dirección de Estadísticas en Salud, dependiente de la Dirección General de Información Estratégica en Salud, Ministerio de Salud Pública. Generalmente se hace un censo anual, ¿verdad? Pero nosotros cuando vamos a obtener datos como sobre la mortalidad, sobre la morbilidad, número de nacimientos, sobre la población, nos remitimos a los datos de DIGES, Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo. Pero ¿cómo adquiere estos datos DIGES, verdad? A través de los servicios de salud, ¿verdad? Porque ellos son los que les va a proveer los datos de mortalidad, de morbilidad, de nacimiento. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos se enfermaron de hipertensión? ¿Cuántos nacimientos tuvo esa institución, verdad? Entonces, porque mortalidad es diferente de morbilidad y los tres datos son fundamentales para que nosotros tengamos datos referentes a nuestra situación de salud dentro de una comunidad o dentro de una población, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, ¿de dónde se extraen los datos para elaborar los indicadores básicos? ¿Qué me van a decir ustedes? A ver. De los establecimientos de salud, ya sea público o privado, ¿verdad? No porque un establecimiento privado aparentemente no forma parte del Ministerio de Salud Pública, pero ya les dije al inicio y en las otras diapositivas que el ente rector es el Ministerio de Salud Pública y todo regula, tanto la parte pública como la parte privada. Entonces, cuando habla de salud privada, no es porque ellos son un ente aparte. También está regido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad? Bueno, entonces lo que ustedes ahí van a decir, los indicadores básicos son todos los datos relacionados a la mortalidad, la morbilidad y nacimiento que fueron extraídos o son sacados de datos, ¿verdad?, proveídos de las instituciones prestadoras de salud, ya sea pública y privada, ¿verdad? Y también fue validada por Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, ¿verdad? Nada más. Eso se puede hacer. Ahora vamos a hacer, hoy por ejemplo vamos a hacer un trabajito, pero en el foro, y uno de ellos puede ser esto. Bueno, ¿no hay preguntas hasta allí? ¿No? Bueno, cuando nosotros hablamos de Sistema Nacional de Salud Pública, y ustedes me van a decir muchísimas cosas también acá, cuando hablamos de cobertura de salud de la población, que es la capacidad del sistema de salud para responder a las necesidades de la población, dice, lo cual incluye la disponibilidad, la infraestructura, recursos humanos, la tecnología de salud y se incluyen los medicamentos y financiamiento. Otra tarea también pendiente ahora
nuestra cobertura está en déficit también. ¿Por qué estamos en déficit? Ejemplo ahora de la pandemia. ¿Por qué estamos en déficit? A ver, ¿quién me dice? Nosotros tenemos albergues suficientes para que podamos hospedarle a los que están con el virus positivo. No, pero No tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando habla de disponibilidad de infraestructura, también podemos remontarnos o traspolarnos a algún tipo de instituciones sanitarias que no está contando con estos tipos de infraestructura para albergar. Todos están implementando, ¿verdad?, áreas para que pueda albergar estos tipos de pacientes, excepto el Hospital Nacional, el INERAN, ¿verdad?, que realizaron estructuras gigantescas para albergar 100 usuarios, ¿verdad?, con este tipo de patología. Pero gracias a Dios y la Virgen, nosotros en el Hospital Nacional todavía no contamos con pacientes con virus positivos del corona, ¿verdad? Pero ustedes a través de la prensa están viendo de que hay otras instituciones que ya sí están teniendo en el área pacientes internados, ¿verdad? Incluso que no estuvieron internados, pero que estuvieron nomás en contacto, y la precaria infraestructura y también la falta de recursos humanos en el área que ocasionó un caos. En estos días se fueron 40 recursos humanos de cuarentena en una institución prestadora de salud X, que no recuerdo muy bien, pero es hacia el interior, donde este niño viajó con los padres, se fueron a un cumpleaños y allí se infectó, ¿verdad? Y este le infectó a todos los recursos humanos de esa institución, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? No hubo infraestructura necesaria, recursos humanos inadecuados porque no pudieron suplirle a los recursos humanos que se fueron de cuarentena. Entonces, esto también es una debilidad todavía en nuestro sistema de salud, ¿verdad? Y volvemos incluyendo medicamentos, también me van a decir sí. Tenemos todavía déficit porque hay medicamentos con el cual no cuenta el Ministerio de Salud Pública, y al no contar el Ministerio de Salud Pública, ningún centro asistencial de la República del Paraguay lo va a contar, ¿verdad? Y ustedes me van a decir sí, realmente, porque de repente ya ustedes tienen alguna vecina que estaba consumiendo ay, no me viene el nombre. Demasiado, ya hablé. Ya se me va la... A ver un poco. Hidroxicloroquina, ¿verdad? Que es la droga que supuestamente se va a utilizar con estos pacientes con el virus positivo. Pero también hay pacientes que consumen esta droga, pero para otra patología. Ustedes habrán enterado a través de la prensa que hasta los centros farmacéuticos más grandes dice que los laboratorios más grandes terminaron los insumos para la elaboración de esta droga, de la hidroxicloroquina. Entonces, ¿qué pasó? El ministerio compró todito, ¿verdad? De todos los laboratorios que estaban teniendo, y había entidades que al inicio le estaba ofreciendo a grupos de personas la hidroxicloroquina, ¿verdad? Pero para diferentes tratamientos hoy día ya no pueden acceder porque el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social compró todito esta droga. ¿Cuál es el fin del ministerio? Para hacer el tratamiento con estas drogas a estos tipos de pacientes que están con el virus del
con el coronavirus, o sea, el COVID-19, ¿verdad? Entonces, conclusión, estamos todavía nosotros con déficit en infraestructura, en recursos humanos, en tecnología de salud, incluyendo medicamentos y financiamiento, dice. ¿Qué ejemplo ustedes me pueden dar en tecnología de salud? ¿Qué, por ejemplo, tenemos déficit? A ver. ¿Quién me dice? Tenemos respiradores en cantidad suficiente. Dios no guarde por si se necesite utilizar. Tenemos. O no tenemos. También es una tarea pendiente, ¿verdad? Pero se está realizando lo humanamente posible para tratar de conseguir, incluso habrán visto por la prensa de que nos decomisaron una gran cantidad de respiradores que estaban viniendo a nuestro país, pero quedaron allá por Estados Unidos, creo, ¿verdad? Pero se realizó las aclaraciones pertinentes, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo me pueden dar en relación a tecnologías de salud? Ustedes cuando se van en los hospitales, de repente en las áreas críticas, ¿ven suficientes monitores ustedes? ¿Mm? Bueno, yo creo que es una tarea pendiente. Seguimos otra vez con cobertura. La atención brindada por la red de servicio no es integral, tiene una alta fragmentación. ¿Cómo? Desarticulación entre los diferentes niveles y baja resolutividad del primer nivel. Según el estudio de actualización de la exclusión social en salud en Paraguay, el 14.4% de la población posee seguro médico. Mira, el 18.4%, no más, ¿verdad? El 27% en el área urbana y el 7% en área rural, ya sea de IPS, cualquier otro tipo de seguro individual, laboral, familiar, militar, policial, local y en el extranjero, mientras que el 81.6% no tiene seguro médico. Esa es nuestra realidad paraguaya. Si es que uno no tiene seguro médico, no tiene un trabajo seguro para comprarse todos los medicamentos caros, realizarse todos los estudios caros que pueda existir para un tratamiento, para diagnosticar una enfermedad o una patología, entonces, ¿cuál es nuestro destino? La gente no consulta, ¿verdad? ¿O estoy errada? A ver. Acá entonces lo que ustedes tienen que saber es de que no toda la población paraguaya tiene un seguro o una cobertura médica, ¿verdad? De alguna manera, un grupo minoritario puede ser que tenga un tipo de seguro, ya sea por su trabajo, ¿verdad? O porque ya sea por familiar, porque también militar, policial o algún tipo de nexo que tenga con alguna persona, ¿verdad? Puede tener seguro, pero es muy poco. Y saben que el 81.6% no tiene seguro médico. Cuando hagan la relación de la cantidad de personas que somos nosotros, entonces van a ver, Dios mío, qué mucho es, ¿verdad? Y ustedes saben cuánto es la población que nosotros mencionamos al inicio de la clase,
pueden hacer un poco la conversión en números absolutos, ¿verdad? Y no en porcentaje, y van a decir, Dios mío, entonces realmente estamos débil en la parte de cobertura. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, se han alcanzado muchos logros en materia de expansión de cobertura, ¿verdad? De hecho que nosotros tuvimos algunos logros, pero tampoco no fueron logros así muy beneficiosos, porque ya ustedes vieron en la diapositiva anterior de que más del 80% de la población no posee ningún tipo de seguro, ¿verdad? Pero también no está nada perdido, porque dice que también tuvimos un aumento en cobertura y mejora de la sostenibilidad de los servicios. Y acá es clarito lo que dice, aunque quedan muchos problemas por resolver. Los desafíos clave incluyen un bajo nivel de cobertura de los servicios de agua y saneamiento, particularmente en zonas rurales, un bajo nivel de recuperación de costos, a pesar de que las tarifas, según un requisito legal, deberían al menos cubrir los costos, las faltas de un ente rector del sector y un marco institucional que solo es parcialmente efectivo. O sea que todo esto engloba también lo que dijo la compañera, lo que dijo el compañero, ¿verdad? Estamos todavía pendientes en mejoras. Si bien algunas cosas han mejorado, nos falta otras cosas por mejorar y muchas otras cosas, ¿verdad? A eso se refiere. Acá, por ejemplo, en lo que es cobertura, solamente lo que ustedes tienen que saber que las coberturas pueden ser privadas, también las coberturas públicas y privadas, ¿verdad? Y después están lo que son a nivel de porque ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública cubre un porcentaje minoritario, ¿verdad? Cuando se trata de un funcionario de salud. IPS es lo que hace mayor cobertura, ¿verdad? De repente están la parte de los policías, los militares, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que manejar. Y lo más relevante es que solamente 18 puntos y algo por ciento tienen seguro médico o cobertura, ¿verdad? Y el 80 y un poco más, entonces andan sin tener una cobertura médica, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de cobertura, tenemos que mencionar dos tipos de cobertura, la cobertura universal y que también tenemos que hablar del acceso universal. La cobertura universal, como su nombre lo indica, ¿verdad? Implica que los mecanismos de organización y financiación son suficientes para cubrir toda la población. Ya dimos ejemplos de que en nuestro país la cobertura universal no es suficiente, ¿verdad? Entonces, y el acceso universal se define como la ausencia de barrera de tipo geográfico, que también en la diapositiva anterior dije de que si ustedes están realizando una tarea dentro de una comunidad, tienen que conocer así a cabalidad su comunidad. Si tienen usuarios, ¿verdad? Que viven en comunidades muy distantes, en compañías muy distantes, lo que ustedes van a hacer es realizar tareas que traten de lograr ustedes de que ellos accedan a esos tipos de atención, ¿verdad? Y acá están, que el acceso tiene que ser universal, no tiene que haber ningún tipo de barrera, ni geográfica, ni económica, ni sociocultural, ni de organización o de género. No porque yo me vaya llegando en un consultorio y soy mujer y me gusta vestirme como el hombre, no me van a atender o viceversa. Entonces, todo eso engloba lo que es el acceso universal. Acá lo que ustedes van a ficharse bien es qué es la cobertura universal,
llegarle a toditos. Y el acceso universal es que no exista barrera para que nosotros, ¿qué cosa dijimos? A ver, que no exista ningún tipo de barrera para que yo reciba una asistencia médica o una asistencia sanitaria, ¿verdad? ¿Pregunta hasta allí? Claro. Saneamiento básico que nosotros ya hablamos también, esto es como una retroalimentación nada más, que es al mejoramiento, se refiere al mejoramiento, mantenimiento según estándares de las fuentes, sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios, ¿verdad? O sea que la persona tiene que tener seguridad y privacidad para el uso de todo esto, ¿verdad? A eso se refiere. Y acá vamos a mencionar un poco otra vez que ya nosotros dijimos muchas veces cuáles son las actividades de salud pública en el Paraguay. Seguimiento de la situación de salud. Yo tengo que evaluar y seguir la situación de salud. Como dijo el compañero, que esto debe ser constante, no se debe romper. Después está la otra actividad, es la vigilancia de la salud pública. También se debe hacer investigación y control de riesgo, como su nombre lo indica, ¿verdad? Investigación de daños en salud pública, fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en materias de salud pública, ¿verdad? Estas son las actividades que sí o sí tienen que hacer. Nosotros no tuvimos receso, nos prendimos, ¿verdad? Entonces, ahora si hay alguna pregunta, yo me quedo acá para responderle y mientras voy a preparar para traspolarnos a la plataforma para que realicemos. Hola. ¿Preguntas? La pregunta del foro se realizará. Claro, Lisa. Sí, clarito, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunas preguntas y vamos a trasladarnos en la plataforma de tal manera para que ya ustedes vayan tratando de